Bueno, aprovechando que este mes de mayo se está celebrando el Mes Europeo del Cerebro para todos lados, queremos analizar de qué manera le afecta el aprendizaje de dos lenguas. Parece ser que un cerebro bilingüe no es ni funciona igual que un cerebro monolingüe. El bilingüismo puede traducirse en mentes más flexibles y eficientes, con una mayor capacidad de atención, de resolución de problemas y de memoria. Nos preguntamos a qué edad se debe aprender una segunda lengua y si ser bilingüe también tiene unos costes. Vemos el siguiente reportaje y comenzamos. Are you ready? Let's go. Estos niños son alumnos de un jardín de infancia trilingüe. Aquí, desde los 9 meses a los 3 años, aprenden inglés de una manera natural. Los niños de esta edad son esponjas, realmente tienen una mente muy flexible. Se dice que hasta los 7 años los niños pueden aprender un segundo y un tercer idioma de manera natural. Entonces, por eso nosotros utilizamos lo que se llama el modelo naturalístico, es el modelo de la lengua materna. Igual que aprenden el catalán o el castellano en casa, aprenderán aquí el inglés. Nos maravilla comprobar cómo los niños se adaptan a un entorno lingüístico diferente a su lengua materna sin problemas. Hasta los 7 años son capaces de adquirir esa capacidad, pero a partir de la pubertad pierden la plasticidad. Por eso es muy importante que el profesor sea nativo. Detrás de esos ojos y esas caritas achuchables se esconde un complejo cerebro diferente entre los bilingües y los monolingües. Lo estudian en este centro de investigación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El objetivo es entender cómo los bebés empiezan a reconocer y aprender la lengua materna en familias monolingües y bilingües. Hoy la pequeña Celia de 10 meses les va a ayudar en la tarea. Pues ahora vamos a hacer un pequeño estudio, vamos a tardar unos 5 o 10 minutos y simplemente Celia va a estar delante de un monitor, va a ver una película, en esa película pasan ahí unos dibujitos, pasan cosas y lo que nos interesa es saber cuánto tiempo está ella atendiendo a lo que pasa en la pantalla. Entonces miraremos, lo que vamos a hacer es grabar cuánto tiempo ella está mirando y eso significa que está atendiendo al monitor. Celia sigue con atención todo lo que sucede en la pantalla. Sus ojos y sus gestos lo dicen todo. En el ordenador se traduce en una secuencia ininteligible para nosotros, pero los resultados darán conclusiones interesantes. Pues en este estudio lo que le hemos presentado a Celia son imágenes en las que esperamos que ella razone y use un razonamiento lógico. ¿Vale? Teníamos 2 objetos que desaparecían y luego le presentábamos un objeto y esperábamos que ella entendiera que solo podía quedar el otro objeto. ¿Vale? Y esto es un razonamiento lógico. Si hay 2 cosas y una desaparece, seguiremos teniendo la otra. Y esto es un poco lo que ella ha visto en la película. Lo que tenemos que ver es si a su edad, a los 9-12 meses, los bebés son capaces de resolver esta tarea. Los investigadores de estos laboratorios de la Universidad Pompeu Fabra trabajan desde hace 10 años en estudios de adquisición del lenguaje, bilingüismo y el razonamiento. Conocer las capacidades cognitivas de los bebés antes de que empiecen a hablar les ayudará a encontrar pistas sobre si el entorno lingüístico en el que vivimos tiene alguna influencia en la manera en la que pensamos. Pues bien, para profundizar en todo ello contamos con 3 expertos en cognición. Les presento a Nuria Sebastián, es catedrática de Psicología del Center for Brain and Cognition de la Universidad Pompeu Fabra, donde dirige el grupo de investigación de adquisición y percepción del habla. En la actualidad es miembro del Consejo Científico del Consejo Europeo de Investigación. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Saludamos también a Luca Bonatti, investigador del Center for Brain and Cognition de la Universidad Pompeu Fabra, donde dirige el grupo de investigación de razonamiento y cognición infantil. Su trabajo está enfocado en las habilidades tempranas de razonamiento infantil. Bienvenido. Gracias. Y por último saludamos también a Ferran Pons, profesor de Psicología de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo de investigación APAL. Trabaja en la investigación de las habilidades de los bebés en percibir las relaciones auditivas y visuales del habla. Bienvenido. Bueno, pues si les parece vamos a comenzar, porque en el reportaje veíamos cómo en este jardín de infancia, ya desde una temprana edad, 9 meses, se les empezaba a enseñar, en este caso, el inglés. ¿Podemos decir que hay una edad de inicio a la hora de aprender un segundo idioma, una segunda lengua? ¿Ferran? A ver, realmente no existe una edad, 9 meses, 10 meses.
Se sabe que es durante el desarrollo, como han dicho en el reportaje, los niños son esponjas, pero esto sería la analogía, pues como a qué edad es mejor aprender a nadar. A los 4, a los 6, a los 8, es un poco, pues hay diversos factores que importan al aprender unas segundas lenguas. Como han dicho en el vídeo, es muy importante que la persona sea nativa, es la calidad y después la cantidad y el uso que va a hacer este niño del inglés, del alemán o del chino fuera de la escuela. Es decir, es lo mismo, es nadar, aprende a nadar, no nadan hasta los 12 años, recordarán, es un poco siempre eso, tenemos que desmitificar que hay un día exacto en el cual pues, se aprende mejor una segunda lengua. Profesora Sebastián, hay que romper esos tópicos, ¿no? No hay una edad de inicio para aprender un segundo lenguaje. Bueno, una cuestión también, aparte de la pregunta específica, si hay una edad en concreto, la otra parte de la pregunta tiene que ver en qué quiere decir aprender una lengua. Aprender una lengua, hay partes de una lengua que son como mucho más fáciles. Por ejemplo, aprender vocabulario. Seguimos aprendiendo vocabulario toda la vida. Uno puede aprender vocabulario de su propia lengua. Yo cada día puedo aprender palabras nuevas del castellano, del catalán, del inglés, del francés y suplir otras lenguas también. Sin embargo, hay otras cosas que sí que se tienen que aprender antes y se aprenden antes en la vida. Por ejemplo, una es la pronunciación. Aprendemos los sonidos de la lengua en los primeros meses de vida. También tenemos que aprender las reglas de la sintaxis y esto también se aprende en los primeros meses de vida para la lengua materna. Y esto es algo que luego, más tarde en la vida, que el sujeto concuerda con el verbo, no lo aprendo más tarde. Entonces, relacionado con la cuestión del cerebro, tenemos el hecho de que estas distintas habilidades, el aprender los sonidos de la lengua, aprender las relaciones de la sintaxis, aprender el vocabulario, también ocurre en áreas distintas del cerebro. Entonces hay ciertas partes del cerebro que van a madurar muy pronto en la vida y para las cuales pues, una exposición temprana sería más deseable, y hay otras partes pues, que no somos esponjas toda la vida. Y para las cuales pues no importaría en qué momento hay que aprender. Pero yo creo que de cara a los padres lo que es importante también es pensar por qué le estamos enseñando una lengua. Como la analogía de nadar es como apropiada. Si uno no tiene una piscina donde practicar, ¿cuál es la utilidad de aprender a nadar cuando uno tiene 6 meses? Lo importante es cuál es el uso también funcionalmente para el niño. Yo creo que en estos momentos hay una presión muy fuerte para que los niños aprendan muchas lenguas y a veces nos llegan consultas de padres que les están enseñando a sus hijos 8 lenguas al mismo tiempo y los niños pueden incluso acabar aburridos. Que a priori no hay una edad establecida para aprender, ¿no? No, digamos que sabemos que el cerebro... pido disculpas por mi castellano, hablando de lenguaje... No, al contrario, luego hablaremos de los acentos, Luca, no se preocupe. Soy un buen caso por esto. Sabemos que el cerebro reacta al lenguaje ante el nacimiento también. Entonces sabemos que todo el tiempo de exposición que un niño puede tener al lenguaje cambia su cerebro. Pero esto no significa necesariamente que hay un día de su vida en el cual se cierra algo y no funciona más. Hay la posibilidad de... No tenemos de ser... como decir, neuróticos sobre este tema. Es una cosa en la cual conocemos muchas cosas ahora, pero no conocemos todos tampoco. Sabemos que el lenguaje tiene relación con un desarrollo cognitivo, pero no sabemos en cuál medida. Sabemos finalmente que una persona monolingüe, una persona bilingüe, no es que una es más tonta que la otra, entonces hay un momento donde las cosas se pongan juntas. Sabemos también que al principio, especialmente del conocimiento, parece que el lenguaje tiene, especialmente el bilingüismo, da un poquito de más flexibilidad al aprendizaje de reglas no necesariamente lingüísticas. Entonces ha una consecuencia también sobre otros aspectos del conocimiento humano, del desarrollo cognitivo, que no son necesariamente lingüísticos. La cosa importante, se puede decir, es que no sea artificial. Hay situaciones en España, en mucha parte del mundo, porque el 70% más o menos de la gente es bilingüe, donde el bilingüismo es natural. Hay la madre que habla una lengua, el padre que habla una otra. Esto es natural y bien. Es una cosa muy diferente este tipo de bilingüismo, de un bilingüismo o un multilingüismo forzado, donde el niño
se encuentra en una situación donde lo que tienes de hacer es más cosas sin purpose, scopo. Objetivo. Objetivo. Objetivo, exacto. Esto tiene de ser mirado un poquito con tranquilidad, digamos. No tenemos que pensar que arruinamos el cerebro de nuestros niños permanentemente si a 9 meses no encuentran el inglés. Bueno, si ha quedado claro que no hay una edad de inicio, tampoco se puede determinar que hay una edad en la que ya dejamos de aprender. Comentaba la profesora Sebastián que somos esponjas constantemente. Sí, para seguir con la analogía de nadar, uno puede empezar a nadar a los 80 años. Mi abuela a los 80 años no, pero empezó a nadar muy mayor. Evidentemente no vas a ser tan ágil como va a ser un niño, pero si de lo que uno se trata es de que no te ahogues cuando te caes al mar. Tampoco hace falta que sea... No, lo comentaba porque se dice que a partir de la adolescencia se pierden ciertas facilidades, ¿no?, a la hora de aprender, ¿o no? Se pierden ciertas facilidades, como he comentado antes, depende de para qué. Para aprender palabras vamos a ser exactamente igual para la primera lengua, para la segunda lengua a lo largo de la vida. Para todo lo que tiene que ver con la pronunciación, específicamente la pronunciación, cuanto antes el cerebro va a madurar muy rápidamente, pero muy rápidamente es en los primeros meses de vida. Lo que pasa que yo creo que es algo compartido con los miembros de esta tertulia, pero estamos todos insistiendo, ¿pero para qué? O sea, ¿cuál es el obsesionarse, martirizar a un niño para que acabe pronunciando perfecto, si eso es en detrimento de que puede ir a jugar o que se lo pueda pasar bien? Claro, centrándonos en esa diferencia a nivel cerebral entre el bilingüista y el monolingüista, ¿hay alguna realmente, Ferran, o no? Hombre, hay bastantes diferencias, pero siendo un poco en la misma tónica, hay muchos otros factores que están interviniendo. Por ejemplo, se ha dicho, y en el reportaje me ha parecido también pues, que se comentaba que hay estudios que demuestran pues, que es distinta la flexibilidad cognitiva. Hay estudios que demuestran que el Alzheimer aparece más tarde en personas bilingües. Hubo pues, un serie de estudios en Canadá demostrando que las personas bilingües sufrían Alzheimer, pues la aparición de Alzheimer unos 5 años más tarde, pero luego hay otros estudios que demuestran que hay otros factores pues, que también intervienen, como los factores pues, socioeconómicos. Es decir, lo que estará haciendo el cerebro bilingüe es practicar, es como nadar otra vez, es decir, si practicas, pues te ayuda, pero eso no significa que por el solo hecho, como decía el profesor Bonatti, el mero hecho de ser bilingüe ya nos garantice ya que ya somos más flexibles cognitivamente. Incluso hay videojuegos que también pues, ayudan a la flexibilidad cognitiva y no promovemos a los niños a que jueguen a videojuegos porque tiene también su parte mala. Tenemos que ser un poco, pues saber que son muchos factores y el bilingüismo es uno de ellos, uno que ahí está, pero que se rodea de muchísimos otros. Una cosa muy interesante que estoy mirando ahora, mirando la literatura. Si miramos los avantajes, digamos así, que fueron mostrados sobre el bilingüismo, y miramos los avantajes que hacer un buen deporte da a un niño también, bueno, encontramos casi las mismas cosas. Entonces, todas las dos situaciones dan un tipo de modo de desarrollar el cerebro mejor en algunos tipos, pero no es que el bilingüismo únicamente puede hacer esto, no es que el deporte únicamente puede hacer esto. Son un tipo de actividades que ayudan a desarrollar algunas áreas del cerebro. Bueno, si el bilingüismo es natural, fantástico, ya tenemos la actividad. Si no es natural, tenemos de ponerse la pregunta, bueno, ¿qué pasa si una cosa natural la forzamos sobre el niño? Por ejemplo, no le hacemos hacer deporte porque tiene que aprender inglés. No es bueno, porque sabemos también que el deporte da los mismos resultados. La gente que tiene una buena situación física también tiene un factor protectivo para el desarrollo de las malalías degenerativas de casi 5 años. La gente que, por ejemplo, hay una relación entre deporte, capacidades físicas aeróbicas de los niños y cómo van bien en matemática. Hay el mismo, más o menos, pero el bilingüismo. Entonces son tipos de experiencias que ahora sabemos que tienen un resultado neto sobre el lenguaje, sobre el cerebro, para mí, en el cual el lenguaje es una parte, no son las únicas. Si
o podemos hacerle venir natural, fantástico. Si no, vemos otras. La tarea de la gente como nosotros es estudiar la cual, per hacer una cosa que en el lungo término puede ser útil para la sociedad. Profesora Sebastián, quería añadir. Bueno, hay una pequeña discrepancia. Hay algunos cambios en el cerebro que sí que son específicos del bilingüismo. Seguro. Y, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, un bilingüe no solamente tiene un único sistema de sonidos. Bueno, una persona que conoce pues, el español, pues conocerá las 5 vocales del español. A una persona que además sepa inglés, pues también va a conocer, son 12 vocales que tiene el inglés. El hecho de que el cerebro tiene que gestionar tantos sonidos simplemente a este nivel, pues hace que en promedio los bilingües tienen ciertas partes del cerebro que están especializadas en procesar los fonemas, o sea, los sonidos del lenguaje, son un poco mayores. O sea que esto sí que es un cambio específico en el cerebro. Ahora hay una cuestión interesante que es porque tiene más fonemas o es porque tiene 2 sistemas de fonemas. Porque, por ejemplo, una persona que sea bilingüe español-árabe, el árabe solo tiene 3 vocales, el español tiene 5, las sumamos son 8. Tiene mucha menos que un inglés que tiene 12. Claro, depende del idioma, claro. Entonces, esto es algo que no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que hay cambios. O sea, el hacer ejercicio te va a producir ciertos cambios. El beneficio es retraso en la aparición de enfermedades neurodegenerativas, mejor aprendizaje de matemáticas en ciertos aspectos de la actividad aeróbica. El bilingüismo también tiene una serie de especificidades al hecho mismo de ser bilingüe. Lo que pasa es que el beneficio neto a lo mejor es equivalente en ambos casos. Seguro, la cosa, estoy completamente de acuerdo. Digamos que la cosa interesante sería de preguntar 2 cosas. Una es, bueno, ¿qué hace la exposición bilingüe al cerebro? Lo que aquí tenemos de los mayores expertos de esto, entonces no, es fantástico que Nuria, Sebastián y Ferran sean aquí. Y la otra es, bueno, hay consecuencias del bilingüismo sobre la flexibilidad cognitiva temprana. Hay consecuencias también del deporte sobre la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la parte común? Y una de las posibilidades que también Nuria, Sebastián y Ferran Pons siguen explorando es que el bilingüismo permite de hacer una especie de ejercicio de la parte de decisión, digamos, que el cerebro tiene, la parte frontal. Esta posibilidad, hay una posibilidad que el hecho que tengo 2 lenguas, necesito decir, bueno, este castellano, este catalano, este inglés, este ejercicio continuo es un poquito como el ejercicio que tengo cuando tengo de desarrollar una actividad física muy difícil, entonces tengo siempre de bloquear mis músculos, hacer una nueva programación muscular, todo esto necesita de programar. Y todo esto puede ser lo que es en común de diferentes experiencias que dan avantaje al cerebro. Claro, centrándonos en términos de lenguaje, un bilingüe tiene menos vocabulario. ¿O no? ¿Están de acuerdo? Ferran. ¿Qué bilingüe tiene menos vocabulario? Es que tomamos solo un único factor bilingüismo socioeconómico. Una persona con un nivel socioeconómico más bajo tendría menos vocabulario. Si es bilingüe, un poco más, es decir, jugamos con muchos. En cuanto a adquisición de vocabulario, que es pues el desarrollo, que es lo que más me dedico, pues sí, o sea, si tomamos únicamente pues, las palabras de una de sus lenguas que está aprendiendo, pues sí tendría menos vocabulario. Si tomamos las 2 que está aprendiendo, pues serían pues, los hijos de Luca aprenden italiano y castellano, toma solo castellano y sus hijos pues tendrían muy poco vocabulario, pero si sumas italiano y castellano, pues estarían equiparados. Pero esto ya se equipara a los 18, 24, 36 meses, ya se equipara. Estamos hablando pues de un proceso más lento al adquirir 2 lenguas, pero que al final se adquiere. Luego es eso, luego del tener más o menos vocabulario, sí, esto la doctora Sebastián podría puntualizar más, pero yo siempre pongo el pero. Hay muchos otros factores que intervienen en esta parte. Profesora Sebastián, por alusiones. Sí, por alusiones. Bueno, creo que la cuestión es, si miramos solamente una lengua, el bilingüe tiene menos palabras en esa lengua. Si miramos las 2 lenguas, tiene más palabras que el monolingüe. Pero también es muy importante tener en cuenta que la mayoría de estos, no la mayoría, pero hay una gran parte de los trabajos han sido realizados en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el bilingüismo va muy asociado
a nivel sociocultural bajo, porque suelen ser los hijos de los inmigrantes latinoamericanos. Entonces, yo creo que excepto en Miami, donde justamente los inmigrantes cubanos tienen un alto poder económico y además socialmente están muy bien considerados, en el resto de Estados Unidos hay un confundido, y es innegable que, desgraciadamente, los niños que vienen de ambientes menos favorecidos suelen tener menos vocabulario, pero también peor desarrollo en matemáticas, en todo, que niños de una clase social alta. Entonces, hay ciertos mitos sobre el bilingüismo que a veces van mezclados con otra situación. Digamos, en el País Vasco o en Cataluña, donde no hay una estigmatización ni del hecho del bilingüismo, ni tan siquiera va correlacionado con una clase social en concreto, sumado total saben más palabras, en una lengua saben menos. O sea que todos son ventajas cuando hablamos de bilingüismo, no hay ningún inconveniente, aunque sea hipotético. ¿No? ¿Ferran? ¿Hay que pensárselo mucho para responder? Los bilingües tienen más fenómenos de punta de la lengua. Es verdad. Explique eso, por favor. O sea, punta de la lengua es cuando tenemos una palabra que no nos viene. ¿Vale? Aquello que dice, sí, hombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y a veces incluso puedes decir, sí, hombre, si empieza por P, empieza por P. Bueno, claro, el profesor Bonatti ha buscado un poquito el símil, la palabra, lo ha dicho en inglés, porque no la ha encontrado en castellano. Eso sería un caso, digamos, yo no soy bilingüe, pero un bilingüe podría encontrarse en esta situación, ¿no? Sí. ¿Qué da esto? Esto en la ventaja, en desventaja, no sé, es una cosa que enseña que el cerebro está buscando más palabras, que tiene más reactivas, puede ser un desavantaje a salir con una palabra exacta, puede ser un avantaje para resolver un problema que necesita mirar dos estructuras diferentes y saber gestionar dos estructuras diferentes. Sabemos que esto es un avantaje, esto podemos decirlo, de los niños bilingües a 12 meses. Pero, insisto, estos niños son niños que son bilingües sin esfuerzo. No es que el padre o la madre están allí. En su caso, ¿cómo aprendió el castellano, profesor? No lo aprendí. Pues lo habla muy bien. Bueno, no sé, gracias a la paciencia de Nuria y Ferran, que todas las veces que digo cosas que no van bien, me miran así y yo corrijo. Pero no he aprendido el Claro, francés. quizás a lo mejor si lo hubiera aprendido de pequeño, profesora, tendría menos acento, porque bueno, es otro de los hándicaps, ¿no?, de la gente bilingüe. Sí, el acento justamente yo creo es el punto. Hay estudios muy divertidos que muestran a estudiantes norteamericanos en el estado de California que se apuntan a un curso de español. Y lo que miran es si cuando eran pequeños en su casa tenían una chacha mexicana o tenían alguien que les hablaba en español, aunque era lo que es decir, que bueno, que lo escuchaban de una manera casual, no estaban aprendiendo la lengua, sino simplemente a lo mejor la escuchaban hablar por teléfono, etcétera. Entonces lo que se vio es que estas personas luego aprendían la pronunciación mejor. La sintaxis ya no, exclusivamente la pronunciación. O sea, hacían los mismos fallos que los otros en sintaxis, pero no en hablar. Interesante, pues lamentablemente lo tenemos que dejar aquí, se nos ha ido ya el tiempo. Muchísimas gracias a los tres por su tiempo, ha sido un verdadero placer tenerles con nosotros. Gracias. Bien,